Alumnos, muy buenos días. Les mando el video de magnitud vectorial de quinto de secundaria de física. ¿Sí? Magnitud es una propiedad física que puede ser medida, por ejemplo, la fuerza, velocidad, aceleración, longitud, temperatura, entre otras. Sin embargo, no todas las propiedades se pueden representar de una manera universal. Por eso se clasifican en magnitudes escalares o vectoriales. Una magnitud escalar es un número que representa una propiedad física. Este número se le llama magnitud o módulo cuando se trata de un valor absoluto. Y también va acompañada esta magnitud de unidades. Por ejemplo, una magnitud escalar sería la distancia. Simplemente se puede representar con decir 100 metros. O la edad se puede representar únicamente con 35 años. La temperatura se puede decir que es 40 grados centígrados. Y no hay necesidad de agregar otra característica a esta magnitud escalar para que se pueda entender. La representación de una magnitud escalar por lo general es con una letra. En el caso de la distancia podríamos decir que es D, de la edad podemos, por ejemplo, asignarle la letra E y de la temperatura T. La representación de una magnitud vectorial es utilizar una letra y arriba de ella una flecha que esté apuntando hacia la derecha de manera horizontal, ya que la dirección y sentido de cualquier magnitud vectorial puede ser aleatoria y se tiene que representar de una manera universal. Así que la flechita siempre hacia la derecha. En este caso, la velocidad voy a utilizar la letra V y mi flechita. Para el caso de la fuerza, la F, y aquí tengo mi flechita. Es importante recordar los puntos cardinales al momento de trabajar con vectores, ya que vamos a mencionar mucho dirección y sentido. Así que a partir de un punto de referencia, arriba será el norte, abajo sur, a la izquierda oeste, a la derecha este. Entre ellos encontraremos noreste, sureste, suroeste y noroeste. Cuando se trabaja con un vector, siempre es importante identificar magnitud, dirección y sentido, ya sea que se esté trabajando en un formato escrito o en un formato gráfico. En el formato escrito te pueden explicar un fenómeno donde el número es la magnitud y ya sea explicado o en forma de número te pueden decir su dirección y sentido. Pero de manera gráfica, ¿qué es la magnitud? Es un segmento de recta de una línea. Aquí no la continué, pero es un cachito o pedacito de un total de una línea que no se acaba de manera imaginaria. ¿De qué dependerá la longitud? Dependiendo su magnitud. La dirección se identificará por un ángulo que se traza a partir de una referencia y el sentido tendrá que ver con el inicio y fin del vector, donde en la parte final se observa que hay una flechita y este claramente nos indica su sentido que va hacia noreste. Y cuando se tiene a un vector de manera general indicado su principio y final como A y B, entonces se recomienda nombrarlo con esas letras, es decir, A, B y el símbolo que es un vector. Entonces su magnitud, si se nombra de esta manera, será poner AB, la representación de vector, y toda magnitud se representa con valor absoluto. Los vectores se pueden clasificar en colineales, es decir, pertenecen o se encuentran sobre una misma línea recta, pueden ser horizontales, verticales o inclinados. Y los no colineales son aquellos que no coinciden ambos vectores sobre una misma línea recta. Pueden ser paralelos, perpendiculares, que concurren en un mismo punto o simplemente aleatorios. Un caso especial que sucede en los vectores y se utiliza mucho para resolver problemas es el caso de vectores paralelos. A partir de ellos se sabe que tienen la misma inclinación o dirección. Pero ¿qué pasa cuando a su vez tienen la misma magnitud y sentido? En este caso sucederá que el vector A entonces es igual al vector B. Aunque están separados, tienen las mismas características y por lo tanto son iguales. Acá se tiene otro ejemplo que tienen la misma magnitud, se ve que son paralelos y tienen el mismo sentido. Por lo tanto, el vector C también será igual al vector D. En todo vector se puede trazar este triángulo rectángulo de la siguiente manera. A partir de su origen
o inicio podemos trazar un eje imaginario, se tendrá un horizontal y al terminar el vector se puede trazar una línea perpendicular que choque con este eje horizontal. Ya tenemos nuestro triángulo rectángulo donde ahora los catetos se nombrarán componentes y a la hipotenusa se le nombrará resultante del vector, que aquí se está nombrando vector V. Entonces, el componente horizontal se calculará multiplicando la magnitud del vector por coseno del ángulo de referencia. Y la componente vertical será igual a multiplicar la magnitud del vector por seno del ángulo de referencia. Este triángulo rectángulo siempre se podrá construir a partir de un vector. Y para resolver cualquier problema que tenga que ver con vectores, existen dos métodos de manera general para hacerlo, el gráfico y el analítico. Ambos sirven para lo mismo, que es obtener el vector resultante del problema. Sin embargo, cada método tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno del gráfico es que se puede resolver y se puede interpretar mejor el problema simplemente utilizando un juego de geometría. Lo malo es que si no trazas bien o utilizas bien el juego de geometría, no llegarás al resultado de manera correcta. En el analítico, obviamente, tienes que utilizar muchas fórmulas y en ocasiones puede ser muy tedioso y largo el procedimiento. Lo bueno es que siempre, si lo haces correctamente, llegarás al vector resultante de manera exacta. Yo te recomiendo que cuando vayas a resolver un problema utilices ambos métodos, ya que el método gráfico te da una interpretación de lo que estás haciendo y el analítico te permite llegar a la solución de una manera exacta.